Sí. Ahí. Sonido 1, 2, 3.
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Recordamos en la iglesia la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. La primera de ellas fue dedicada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario. La otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la Vía Ostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre. Con su común conmemoración se quiere significar de algún modo la fraternidad de los apóstoles y la unidad en la Iglesia. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad por los trabajos realizados sin intención de la familia Gordon Herrera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Defiende a tu iglesia, Señor, con la protección de los apóstoles, y pues ha recibido por ellos el primer anuncio del Evangelio, reciba también por su intercesión aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos.
Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron: «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones y los mismos judíos y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de grandes del reino, os premiarán con oro y plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos en los dominios del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión a derecha ni a izquierda». Nada más decirlo, se adelantó un judío a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces él mismo mató al funcionario real, que obligaba a sacrificar, y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Finés Asimirí, hijo de Salú. Luego empezó a gritar en voz en cuello por la ciudad: «El que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces, muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir según derecho y justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con su sacrificio. Proclamé el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrastrarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, durante estas 2 últimas semanas de este tiempo litúrgico que da culminación al ciclo o al año litúrgico en la Iglesia, y comenzaremos uno nuevo el primer domingo de Adviento, que será el último domingo de este mes, comenzaremos el nuevo año. Pero durante estas 2 semanas que estamos, vamos a tener lecturas así con tono que llamamos apocalíptico, pero entendiendo bien qué significa Apocalipsis, como dijimos en la predicación del domingo anterior. Apocalipsis significa quitar un velo, descubrir un misterio, revelar qué es lo que significa. Entonces eso ya tiene tradición desde el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, uno de ellos Daniel, que dice una cantidad de cosas catastróficas, pero al final siempre gana Dios. Todas las cosas catastróficas, recordamos, como decíamos en la predicación del domingo anterior, todos esos son signos, como decía Jesucristo, que tienen que pasar porque es el inicio de los dolores. ¿Cuáles dolores? Los dolores de parto. Es decir, todas esas cosas feas indican que algo nuevo va a nacer. Y es la venida del Hijo de Dios y su gobierno en el mundo. Entonces, decíamos también que el momento calamitoso que decía San Marcos en ese momento, el Evangelio del domingo anterior, el momento calamitoso fue la destrucción de Jerusalén, como la menciona hoy también el Evangelio de San Lucas capítulo 19, donde no va a quedar piedra sobre piedra. Para los judíos piadosos eso es una blasfemia. ¿Cómo se atreve a hablar contra la ciudad preciosa, la ciudad del rey David, la ciudad donde Dios puso su casa, su sede? Entonces, hablar contra Jerusalén y hablar contra el templo era un delito grave y se castigaba con la muerte. Pues Jesús nos dice aquí, llora al contemplar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén, que significa el sueño de paz o una visión de paz, más o menos traducida al español, porque paz es shalom y la palabra Jerusalén, ahí está incluida. La visión de la paz, el sueño de Dios sobre una ciudad que quería ponerla como modelo para todo el mundo. ¿Cómo funcionaría Dios en esa ciudad? Por eso se llama como visión de paz, sueño de paz. Pues esa ciudad, a pesar de tener tan hermoso y glorioso nombre, lo que pasa dentro de esa ciudad no corresponde a ese hermoso nombre, porque no es ciudad de paz, sino ciudad de injusticias, de todas las injusticias. Allá funcionan todos los gobiernos, especialmente el gobierno del Imperio Romano. Y ya sabemos que eso pues terrible. Allá funciona también el gobierno religioso. Allá está el templo de Jerusalén. Allá están los saduceos y todos los distintos grupos que son parte de esa estructura que gobierna, que instruye y que guía al pueblo, que pastorea, pero no lo hace según los parámetros de Dios, sino lo hace con otras estructuras, tanto religiosas, sociales y económicas. Cuando nos narra San Juan, especialmente allá en su Evangelio, que Jesús hizo unos látigos con unas cuerdas para sacar animales, voltear mesas y todo lo demás, ojo, nunca golpeó a ningún ser humano. Hay que tener en cuenta eso. Jesús nunca es violento con los seres humanos, jamás. Con las cosas, como dice ahí, las palomas, quiten esto de aquí, porque mi casa es casa de oración, y la volvieron una cueva de bandidos. Jerusalén, que es la ciudad de Dios donde puso su sede, es decir, allá el templo, porque el templo era como la representación de la presencia de Dios, pero ese templo era la síntesis de todas las abominaciones posibles. Por ejemplo, el templo, así con esa magnificencia, fue construido por el rey Herodes, y reconstruido más bien. 46 años, dice allá,
demoraron y le pusieron toda la arquitectura de la época, la mejor tecnología en construcción de la época. Unos ladrillos que miden más de 13 metros por 4 de alto, unas piedras enormes, las movieron montañas para hacer esa explanada y luego la construcción del templo como tal. Pues era una forma en que tenía el Imperio Romano y a través de los Herodes, que no eran judíos, de ganarse como el beneplácito del pueblo. Pero eso no era querido por Dios. Luego estaba la situación social. El templo como tal fue construido de acuerdo a las estructuras discriminatorias de la época. Hasta aquí entran los extranjeros, hasta aquí entran las mujeres, hasta aquí entran los hombres, etcétera, etcétera. Era una especie de división en vez de comunión. En la parte religiosa, pues ni se diga. Eso era una plaza de mercado o cueva de bandidos, porque para los saduceos y todo el aspecto religioso de ese templo, pues aquí usted no puede traer sus animales, tiene que comprarlos aquí porque los de aquí sí son perfectos. Y entre más sacrificios pudieran ofrecer, mejor. Entonces, la cuestión religiosa y toda la ley de Moisés en cuanto a los sacrificios la interpretaron tan mal para incrementar esas ventas de animales. Entonces, si tú le ofreces el mejor sacrificio a Dios, entonces ya Dios queda en deuda contigo. Por eso este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí, porque piensan que con los sacrificios me están comprando. Esos sacrificios me dan asco, me dan náuseas. O sea, Jerusalén tenía todo para no ser el sueño de la paz, el sueño de Dios. Y llegó Jesucristo, el Hijo de Dios, a colmar Jerusalén, a llenarla con su presencia, pero eso estaba tan imbuido, tan metido en esas cosas, que no lo reconoció. Y cuando Él empezó a predicar sobre las cosas que sí se deben predicar, fue rechazado. Entonces, esa Jerusalén prefirió el esquema del mundo, la estructura mundana, por decirlo así, a la estructura que proponía Jesucristo. Él vino a reinterpretar toda la ley, porque Dios, cuando promulgó la ley de Moisés, está bien dicha, pero muy mal interpretada y muy mal aplicada. Por eso todas esas cosas terribles. No le queda más a Jesús, como nos dice hoy San Lucas en el capítulo 19, llorar por Jerusalén, porque se metió con la estructura del mundo. ¿Cuál es la estructura del mundo? El Imperio Romano funcionaba igualito. Entonces, para que el Imperio Romano no venga a hacernos daño, nos ajustamos a todo lo que ellos digan, y ellos nos dieron permiso de seguir haciendo nuestra vida, y ellos se ajustaron a esas comodidades, privilegios y otras cosas. Por eso, cuando llegó Jesús, o cuando aparecía cualquier persona con cierto liderazgo, todos, especialmente los saduceos, el sumo sacerdote y su familia de los Anás y Caifás, se asustaban, y por eso tramaban siempre calmar eso, apabullarlo, acabarlo y matar a los líderes, para que los romanos no tocaran eso, porque ellos perderían entonces todos sus privilegios. Ellos eran expertos en todas esas políticas, aprendieron muy bien a tratar demasiado diplomáticamente al emperador romano y a su gobernador y a todos los que estaban por ahí. Eso manejaban al dedillo todas esas cosas. Se acostumbraron a las cosas del mundo, cómo funciona. Cuando llegó Jesús a poner el orden, ya eso estaba demasiado contaminado. Entonces, dice aquí, si al menos hubieses comprendido este día, el día que conduce a la verdadera paz, pero estás cegado a tus ojos. O sea, hay una ceguera. Jerusalén representa a la ciudad como la pinta el Evangelio, no la ciudad santa de la Jerusalén celestial, sino la ciudad que se deja contaminar. Y en muchos evangelios se habla de ciudades. Por ejemplo, ya lo leímos la semana pasada, Jesús pasa por una ciudad y de la ciudad salen 10 leprosos a saludarlo o a suplicarle de lejos para que los cure.
Y explicábamos en ese momento, los leprosos jamás podían estar dentro de la ciudad, eran expulsados, le hacían un rito extraño allá a los sacerdotes para expulsarlo, para que vivieran como malditos. Y tenían que andar con una campana y avisándole de lejos a los demás. Y ahí dice el Evangelio, de la ciudad salían leprosos. Es decir, es la misma ciudad la que produce eso, esa enfermedad terrible. Y en otra, una señora que va saliendo de la ciudad con su hijo muerto. Es la ciudad la que produce también esos muertos y cosas de esas. Jerusalén es como la síntesis de todos esos males, porque no comprendió la visita de Dios, no entendió el mundo de Dios, la estructura de Dios, la misericordia de Dios, y se dejó contaminar por todo lo demás, y por eso entonces esa ciudad es destruida. Caso contrario, como en la primera lectura, cuando estaban invadidos por los griegos, llegaron a la ciudad de Modín, dice ahí, y Matatías, que era el principal de la ciudad, entonces el funcionario real de los griegos le dice: tú que eres el más importante, sé el primero en echar incienso. Echar incienso es declarar al rey como Dios. Y por eso dice: no, Señor, el único Dios es el que nos dio la ley y por él vamos a vivir y morir. Cuando pasó un judío allá a echar incienso, pues lo degolló ahí y al funcionario real. Y empieza esa defensa tipo guerrilla. Se fueron a los montes, dice ahí, cambiaron su estilo de vida para defender su fe. Eso fue un tiempo terrible para ellos, pero eso les dio la independencia porque lograron echar a los griegos, lo lograron. Tenían celo por la ley de Dios. Eso se perdió en tiempo de los romanos, ese celo. Se amalgualaron con los romanos. Los griegos eran duros, venían a perseguir y matar e imponer la apostasía a la brava. Pues eso generó rápida resistencia. Los romanos sigan con su religión, sigan allá y aquí las cosas que funcionen a nuestro modo. Y se acostumbraron. Esa persecución, esa es más delicada, cuando a uno empiezan a endulzarle la píldora, como dicen por ahí. Todo el mundo lo hace, usted también hágalo. Eso tanto en el mundo laico como en el mundo religioso, sacerdotal, cuando nos empiezan a endulzar el oído. Esa es la persecución más peligrosa. Como ya está impuesto todo lo que sea y todo el mundo lo hace, pues usted también métase ahí, que ahí nos acomodamos y nos tapamos todos con la misma cobija y cortamos con la misma tijera. Eso se llama políticamente corrupción, todos estamos ayuntados. Entonces esa persecución es más sutil. Eso le pasó a Jerusalén, se dejó corromper por el modo de hacer las cosas de los romanos y todos tapaditos ahí. Por ahí un grupito por allá de los celotes que eran los que medio hacían cosas, pero no más. ¿Quién podía resistir a ese imperio? Entonces los que gobernaban Jerusalén, el Sanedrín y todos los demás, se amoldaron divinamente a lo que decían los romanos para dejar las cosas quieticas. Ese celo por la fe, por el amor a Dios, su misericordia, se perdió en ese tiempo. Viene Jesús a hablar de eso y para la cruz. Entonces, por no haber acogido la ciudad fundada por Dios mismo, la ciudad o la visión de la paz de Dios como ejemplo para toda la humanidad, pues como te metiste en el mismo sistema de imperios, el más fuerte acaba con el más chico, pues ese fuerte va a venir y te va a acabar. Y de hecho así pasó. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, buscando honores en el mundo. Ese mismo mundo algún día, como nos puede pillar débiles, nos cae encima. Uno puede ser lo mejor de lo mejor, pero si se amolda al mundo en cualquier cosa, el mundo viene y lo apabulla, lo acaba en menos de nada. Entonces todo será destrucción, todo será acabose por no reconocer el momento en que Dios visita. Dios nos está visitando todo el tiempo para que hagamos las cosas a su modo. Pero si nos encuentra amoldados al modo del mundo, el mundo mismo se encargará de nosotros. Entonces, queridos hermanos, andamos con celo o sin celo por las cosas de Dios.
¿Trabajamos por los intereses de Dios o nos amoldamos a los intereses del mundo? Esa es como la pregunta del día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor? Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti.
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué amables son tus moradas, Señor. Señor de los ejércitos, mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido. Junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores. Siempre cantan tus amores. Dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje, pasando por el valle del llanto. Él lo cambia en bendición, crece en el camino su vigor hasta llegar a Sion, hasta llegar a Sion. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos.
Oremos. Señor, haz que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se llene de alegría al conmemorar a tus santos apóstoles San Pedro y San Pablo, bajo cuya tutela has querido dirigirle. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado de gozo. María,